o no? Vamos a hablar justamente con Gustavo Campillo. Él es presidente de la Fundación Red de Apoyo Social de Antioquia y vocero de pacientes. Gracias, señor Campillo, por estar con nosotros. Jennifer, muchas gracias a ustedes. Un saludo a los compañeros de la mesa. Bueno, y la gran pregunta, ¿qué tenemos que hacer nosotros como usuarios del sistema de salud colombiano? Porque acá nos mencionaba Lucas al principio, vamos a hablar de un sistema de salud curativo, que pasa de lo curativo a lo preventivo. Básicamente, ¿esto qué quiere decir? Obviamente si vemos un ejemplo de algo preventivo, tenemos el tema de las vacunas, pero ¿qué pasa si yo mañana tengo un paro cardíaco? ¿Qué pasa si mañana me da cáncer? ¿Esto cambia algo, afecta en algo el decreto presentado por el gobierno nacional? Por supuesto que sí, es importante resaltar el concepto del presidente de la Comisión Séptima, el senador Pino. Primero que todo esto pues es transversal a todos los elementos constitucionales. No solamente se está afectando la independencia del poder de la rama legislativa, sino que también de alguna manera es un desafío a la rama jurisdiccional. ¿Qué pasa con los pacientes? El decreto está planteando que los pacientes tienen que adscribirse a los CAPS como estaba planteado en el proyecto de reforma. Esto significa que personas con patologías crónicas severas, enfermedades de alto costo y enfermedades huérfanas o raras que están en programas especiales de atención tienen que volver a reiniciar todo el proceso desde la asignación o la afiliación a un centro de atención primaria en salud, los CAPS, que serán quienes remitan el paciente a una red que está por establecerse en conformidad con la modificación de la figura del aseguramiento, que ya no serán las EPS quienes constituyan la red, sino los entes territoriales. Esto tiene un riesgo enorme, no solamente en la continuidad de unas patologías que no pueden perder esa continuidad porque ponen en riesgo su integridad física o su vida, sino que además genera situaciones de inequidades, porque no será la misma red la de Cundinamarca, Bogotá, Antioquia, Medellín, Barranquilla, Atlántico, que la que pueda tener Vaupés o Arauca, ¿sí? Y esa complejidad en pacientes que no se puede interrumpir bajo ninguna circunstancia su tratamiento, pues es muy compleja. Además de toda esa situación, bien lo decía el presidente de la Comisión Séptima, para que un decreto que contiene todo lo que está en el proyecto de reforma, ¿sí? Para que un decreto que además modifica no solamente la estructura del sistema de salud, es decir, está por vía de decreto cambiando la ley 100, la ley 1122, la ley 1438, normas de rango jurídico superior. Ok, entonces usted nos habla ahí de los CAPS, para las personas que no están muy enteradas, son los centros de atención primaria en salud, que según dice este decreto, pues es básicamente como el punto de entrada obligatorio. Por ahí tendríamos que pasar todos los pacientes para acceder a otros niveles superiores en prestación del servicio de salud. Ana Cristina. Hay unas preguntas que son, pues, con lo que nos acaba de decir el señor Campillo, pues que queda uno muy preocupado porque precisamente lo que busca, usted habla de inequidad, señor Campillo, y desde el principio, pues lo que ha dicho el Ministerio de Salud, que lo que están buscando no solamente es la prevención, sino vencer la inequidad, porque hay territorios donde pues no se tiene el mismo acceso a la salud. Si usted se pudiera sentar en este momento, señor Campillo, con los congresistas que van a tener la discusión de este proyecto, ¿usted qué les diría en nombre de los pacientes sobre este asunto pertinente de la inequidad? Precisamente, Ana Cristina, buenos días. La inequidad va a estar dada porque la Constitución, de acuerdo a lo que contempla el decreto de las redes integradas e integrales, ya no será a cargo del gestor del riesgo en salud, que hoy en día lo hacen las EPS, sino que estará a cargo de un centro de atención primaria en salud. Es decir, van a cumplir funciones de aseguramiento o por lo menos de gestión del riesgo en el aseguramiento en salud y funciones de prestación de servicios. ¿Eso qué puede significar? Digamos que estamos en un territorio como Arauca, como Amazonas, etcétera, donde la red de prestación no tiene los niveles de complejidad que se requieran
para este tipo de patologías de las que estoy hablando. Tendrán que constituir esa red de prestación de servicios con entes territoriales, porque no es con los prestadores, es el ente territorial el que va a determinar la estructuración de la red, según el decreto. Entonces, supongamos que el paciente vive en Leticia, que requiere una quimioterapia, que no hay un prestador en Leticia para poderlo hacer, y el centro de atención primaria tiene que derivar ese paciente al territorio donde se le pueda prestar el servicio. Esa inequidad que hoy en día de alguna manera tratamos de mitigar, no lo logramos, eso es una realidad, pero que se mitiga con la gestión del riesgo en el aseguramiento a través de las EPS, va a quedar en manos de gerentes de hospitales de primer nivel de complejidad. ¿Y eso lo ve mal? Es decir, si hoy no se ha podido solucionar esa desigualdad, ese paciente que necesita una quimio especial en Bogotá no lo pueden trasladar y no se ha logrado superar esa desigualdad con este énfasis en este decreto que pone el foco en las entidades territoriales, en fortalecerlas, ¿no se soluciona con esta propuesta, con esta idea que tiene el gobierno nacional que ahora es decreto? No, Jennifer, al contrario, se complejiza muchísimo más, porque está determinado por las capacidades económicas de los entes territoriales. Pero es que ahí le tengo otra pregunta, justamente porque en este decreto estaba leyendo, dice que se prioriza la rentabilidad social. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno o las entidades que tienen el dinero del gobierno van a priorizar la financiación, por ejemplo, de infraestructuras para clínicas y hospitales, no por su parte económica, sino por el beneficio social que pueda generar en esa ciudad, en ese pueblito o en ese departamento. Sí, yo quisiera tener mayor claridad de qué significa el concepto de beneficio social, porque beneficio social tenemos en el aseguramiento, lo que no tenemos es capacidad resolutiva. Okay. Y ahí es donde vamos a tener el mayor problema. Rentabilidad social es el concepto que está incluido en esta rentabilidad social, sí señor. Y otra pregunta para finalizar que nos está llegando aquí a través del 301-764-4108, señor Campillo. Si una persona ahora tiene un plan complementario, un plan premium y puede acceder directamente a un especialista porque su plan se lo permite, ¿con este decreto se quita esa posibilidad? No, técnicamente no, porque los planes complementarios, digamos, están más sujetos a la regulación del Código de Comercio que al del régimen de salud. Tienen vigilancia de la entidad de control que es la superintendencia, pero es una decisión entre partes de manera voluntaria. En cambio, el sistema es obligatorio. Okay. ¿Sí? Entonces ahí no creería. Lo que pasa es, de nuevo, se generan las inequidades. Entonces las personas con capacidad de aportar un recurso adicional a medicina prepagada o a planes complementarios, pues va a tener unos beneficios de acceso y de oportunidad en el acceso mucho mayor que el que esté en el régimen general, en el sistema general. Sí. Y esa situación, por ejemplo, asociada a la capacidad o a los recursos del talento humano en salud, pues va a generar mayores barreras de acceso. Doctor Campillo, usted fue invitado a la última mesa de recálculo de la UPC que tenía que citar el Ministerio de Salud. Sí, fuimos citados, yo no asisten otros miembros de Pacientes ¿Y Colombia. qué le han dicho sus compañeros? Porque evidentemente se volvió a citar porque la primera pues no fue hecha con los estándares que se habían pedido, y en esta nueva los estándares se mejoraron, o ¿cómo lo analizan ustedes? No, ni siquiera el ministerio tiene una metodología específica. El ministerio, pues de una manera muy extraña, a todas las personas que se inscribieron les envió un mensaje con 4 posibles metodologías para que entre ellos decidan cuál sea la metodología más acertada. Pero la metodología, para elegir esa metodología, valga la redundancia, es una votación, eso no tiene ningún criterio técnico. Partamos de esa base, Sebastián. Entonces, si ni siquiera se tiene clara la metodología, ¿a dónde vamos a llegar? Pues señor Gustavo Campillo, muchísimas gracias por ayudarnos. Aquí me quedan acá tantas preguntas pendientes de seguidores que nos están escribiendo. Los vamos a tratar de solucionar en los siguientes programas y seguramente lo volveremos a llamar para que nos ayude a solucionarlas. Feliz día para usted. A ustedes muchas gracias, feliz día.
Mire, Jennifer, lo paradójico de la situación que se está presentando ahora por cuenta de este decreto, el 0858, el decretazo mediante el cual el gobierno aspira a imponer la reforma a la salud. En su propósito, el gobierno de darle un golpe de gracias a las EPS, que ha sido la motivación desde los tiempos de la doctora Corcho hasta hoy, el gobierno lo que está es beneficiando a los entes territoriales. Y cuando yo hablo de entes territoriales, estamos hablando de alcaldías y gobernaciones y demás, que son las que ahora, con este decreto, van a tener la responsabilidad de poner a marchar todo este sistema a partir de las CAPS. Pero miren lo que está ocurriendo. Ustedes, creo que de la mesa muy poquito le tocó vivir el seguro social. El seguro social es poner la salud a depender de un instituto nacional, que era el que terminaba nombrando alcaldes y gobernadores, terminaba nombrando a los gerentes de los hospitales. Y usted veía una cantidad de hospitales y hospitales cerrándose y prestando un mal servicio en Colombia por cuenta de que fueron los políticos los que terminaron administrando la salud en Colombia. Esa etapa ya se había superado en el país. La ley 100 permitió superar toda esa tragedia que se vivió en Colombia. Ahora el gobierno pretende, vía decreto, obviamente que el decreto se va a caer en la Corte Constitucional, pero es el interés del gobierno, revivir todo este sistema arcaico, perverso, contra los pacientes del país, contra los pacientes de Colombia. Alcaldes y gobernadores, cualquiera que sea, no me refiero a los de hoy, pensemos en el futuro, nombrando gerentes de hospitales sin que esos gerentes tengan ningún mérito. O sea, la meritocracia se vuelve a archivar en Colombia para nombrar gerentes de hospitales y de clínicas y demás. Es decir, el retroceso que estamos viviendo o que se podría vivir por cuenta de estos decretos, de esta decisión que está tomando el gobierno, es terrible para el sistema de salud. Bueno, recuerdo una entrevista aquí con Alejandro Gaviria que también nos decía que el tema de la meritocracia tampoco funcionó, es decir, siempre se encuentra la forma de que sean botines políticos, así que la verdad es que hay que mirar los dos métodos solamente para tranquilidad de nuestros oyentes, porque acá nos está escribiendo, por ejemplo, Luis Carlos. Según lo que le entiendo al doctor Campillo, yo que llevo 49 años de tratamiento hipertenso crónico debería retomar de ceros mi atención primaria. Hay que aclarar, este decreto que salió anoche tiene unos tiempos de ejecutarse, más o menos 6 meses los primeros y 1 año los siguientes, pero tiene que pasar por la revisión de la Corte Constitucional. Es decir, que ahora usted, si es paciente, digamos hoy, mañana, pasado mañana, la semana entrante, no va a tener ningún tipo de cambio, a no ser de que se informe lo contrario, simplemente para tranquilidad de las personas que nos están escuchando. Pero mire, vamos a cambiar de tema a las 11 de la mañana, 23 minutos, Gonzalo, porque les habíamos comentado que teníamos un invitado brasileño que es un senador de ese país. Justamente vamos a hablar con él, se llama Eduardo Girao, después de esta pausa. Estás escuchando Blue Radio.